Buenas, ¿cómo andan? Sale un nuevo video de Almagro para meternos con el análisis y los puntajes de la derrota de Almagro frente a Atlanta en Villa Crespo y por ende la salida del entrenador de común acuerdo, Lucas Sparapani, después del partido, incluso minutos después, cuando volvió hacia el estadio 3 de febrero, de común acuerdo con los dirigentes, terminaron resolviendo que deje su cargo como entrenador. Da la sensación, aunque lo dejaré para el final, el párrafo para el técnico, da la sensación de que después de aquella derrota frente a Maipú y la posterior victoria contra Madrid, fue todo demasiado forzado barra demasiado frágil en cuanto a la continuidad del técnico. Tal es así que desde aquella derrota de Deportivo Maipú, que quedó atrás en el tiempo, hasta ayer, solamente Almagro termina perdiendo un solo partido, que es el de ayer, lógicamente, y termina de alguna manera con el ciclo del técnico. Pero insisto que lo dejaré para el final. Primero me quiero meter brevemente con el análisis y los puntajes fiel a este canal. Y después de lo que tiene que ver con la salida de Sparapani, decir cuál es la situación a esta altura del día para la continuidad o la aparición, mejor dicho, de un técnico para suceder a Lucas Sparapani en el cargo. En cuanto a lo que tiene que ver con el partido de ayer, fueron dos tiempos completamente distintos, por lo menos desde la postura de Almagro. No sé si en cuanto al nivel, el primer tiempo Almagro deslumbró, pero fue un primer tiempo en el que compitió, en el que estuvo a la altura, en el que fue parejito. Me parece que fue un primer tiempo de correcto a cumplidor, repito, no fue deslumbrante, pero tampoco fue superado, digo, por su rival, el puntero del campeonato. Yo conté entre 5 y 10 minutos en lo que Atlanta aceleró, tocó de primera, abrió y jugó bien la pelota, y donde Almagro la vio pasar, repito, habrán sido 5 o 10 minutos como mucho de ese primer tiempo, y después, no solo que estuvo parejito, sino que Almagro en algún sector importante de la cancha, más precisamente en el área rival, tuvo un par de remates. El tema es que ninguno de ellos lo terminó bien. Creo que tuvo uno Ornel, uno Ángel González, tuvo el tiro libre que después terminó pateando García, que dio un par de piques la pelota antes y terminó sacando el arquero. Alguna conté Atlanta con alguna salida de González para atorar bien, pero en líneas generales ese primer tiempo, la verdad Almagro había estado a la altura y por lo menos estaba compitiendo ante uno de los, hasta este momento, mejores equipos de la categoría. Por lo menos lo dice la estadística. En cuanto al funcionamiento queda claro, y más en ese primer tiempo, que está todo realmente parejito. Incluso Almagro, un equipo que le está costando muchísimo este arranque, lo había planteado de buena manera ese primer tiempo, por lo menos lo estaba compitiendo. En la segunda parte cambió todo por completo. O sea, Almagro quedó expuesto en cuanto a falencias futbolísticas y físicas, porque para mí fue superado física y futbolísticamente por Atlanta. Y en ese segundo tiempo, precisamente, Almagro no tuvo una idea clara, terminó dejando una imagen realmente fea. Yo decía que había sido en Twitter post partido un segundo tiempo penoso a Almagro, porque era permanentemente la imagen de que la agarre Vitale o que la agarre García saliendo del fondo y que los dos metan un pelotazo largo y que la pelota vuelva enseguida, o porque el pelotazo no era preciso, o porque los delanteros no ganaban, o porque los volantes tampoco agarraban la segunda pelota. Nunca un jugador de Almagro quiso la pelota en el segundo tiempo. Eso también es para remarcar fehacientemente. No hubo un jugador que se haga cargo. ¿Quién es hoy el líder, entre comillas, futbolístico del equipo? El que se hace cargo, el que agarra la manija del equipo. No sabría contestarles. Entonces, Almagro, con ese duelo de la mitad de la cancha, o por lo menos sin un jugador de la mitad de cancha que agarre la pelota, con los defensores que saltaban líneas pero no eran precisos, y con los delanteros que ante imprecisiones también no podían ganar una de arriba, sí es un segundo tiempo, pero demasiado cuesta arriba. Y Atlanta, sin desbordarlo con una supremacía tremenda, Almagro sin llevarlo puesto, sin generarle 500 chances de gol, y lógicamente que hasta por postura propia del segundo tiempo, estaba en cualquier momento te da la sensación de que te podía embocar, porque Almagro se defendía muy atrás, porque la pelota volvía muy rápido. Parecía algo muy similar a ese partido contra Alvarado. Incluso contra Alvarado estaba un poquito más, entre comillas, controlado ese segundo tiempo, porque no tiene acaso la jerarquía y las individualidades de Atlanta. Bueno, Atlanta en un arresto individual, en una jugada puntual de alguno de sus jugadores de jerarquía, te la puede mandar a guardar, y eso pasó. Fue un segundo tiempo muy malo de Almagro, en el que, y siempre caigo en esta, ¿no? En la de que cuál es la, entre comillas, tortura para el jugador en la semana, ponerse a ver el segundo tiempo, les diría. Y véanlo ustedes también si tienen ganas de torturarse un poco. Y fíjense cómo, y estoy siendo literal con lo que voy a decir, cómo ni de lateral Almagro acertó una camiseta tricolor en el segundo tiempo. Ni de lateral pudo acertar a un compañero.
no conté jugadas de 2 o 3 pases. Sí, lógicamente, cuando el árbitro da 7, cuando hasta por una cuestión a veces inconsciente el jugador, en este caso Atlanta, se repliega y Almagro empuja, lo metiste capaz en los últimos 7 minutos, con más pelotazos y empuje justamente que con fútbol. Y tiene estas cosas el fútbol que, bueno, si Rago no tenía esa brillante reacción y si Dornell la podía puntear, estaríamos hablando de que Almagro había rescatado sin merecerlo, aunque a mí no me gusta hablar mucho de merecimientos en fútbol, pero teniendo un segundo tiempo malo realmente, se hubiese llevado un punto de Villa Crespo. Fue un partido en el segundo tiempo realmente alarmante lo de Almagro, porque significa no solo un retroceso en cuanto al resultado, porque Almagro vuelve a perder después de 5 partidos, sino porque tranquilamente el nivel de actitud, el nivel futbolístico, el nivel físico mismo de Almagro en ese segundo tiempo se termina asemejando mucho al de los primeros partidos. Por eso digo que también significa un retroceso en ese sentido. Y por eso también con esa imagen fea de segundo tiempo termina quedando una imagen también fea, lógicamente, de fin de ciclo, ¿no? Porque vos decís, bueno, pero te podés agarrar de que hacía 5 partidos que no perdía el equipo, aunque hay una realidad, dentro de esos 5 partidos hay unos cuantos empates que Almagro podría haber sacado más puntos y que hoy seguramente se los está lamentando. Yo creo que son mucho más lamentables esos puntos perdidos que la derrota de ayer. Más que nada porque es un partido perdible el de ayer, a pesar de la imagen fea de Almagro en el segundo tiempo. Es un partido que los papeles lo podés perder. No es una derrota sacatécnico perder con el puntero 1-0 en cancha del puntero. El tema es la imagen del segundo tiempo y lo frágil que evidentemente quedó en la posición del técnico después de aquel ultimátum que le dieron los dirigentes, si se quiere, en el postpartido frente al Deportivo Maipú o en la semana previa frente al Deportivo Madrid, en esos días en los que si el técnico no ganaba tenía que dejar el cargo. Ganó, pero evidentemente esa banca o esa continuidad que tuvo o ese respaldo que tuvo estuvo permanentemente cubierto por un manto de fragilidad, porque daba la sensación de que el equipo, incluso sin perder, todavía no llegaba a convencer del todo, porque se le escaparon partidos dentro de esa racha de 5 partidos sin perder, que dejaron más sabor a derrota y más dudas que certezas. Entonces nunca se llegó a encauzar el rumbo. Pero bueno, ya me meteré, insisto, con esa parte. Vamos con los puntajes rápidamente. Emiliano González, aprovecho y hago un asterisco aquí, quienes no lo escucharon, dio una nota para los amigos de Almagro Gloria de los Guapos y fue realmente contundente respecto un poco a lo que marcaba yo antes del segundo tiempo del equipo, más allá de la actitud en sí. Esto de poner huevo, cuando uno dice poner huevo, poner actitud, a este equipo le faltó desde ese lado actitud. Uno no se refiere a esto de carajearse con el árbitro, tirarse a trabar, romper un rival, pegar una patada. Sí, cada tanto no viene mal cuando el partido o el rival te supera o el partido lo amerita, meter una buena murra, hacerte sentir, tener presencia. Lógico que eso es así. Pero cuando uno dice a veces tener actitud, es esto de hacerse cargo del equipo, hacerse el dueño del equipo, pedir la pelota, generar un poco. Bueno, lo que decía Emiliano González, saliendo de este paréntesis que hacía con los amigos de Gloria de los Guapos, era que Almagro en ese segundo tiempo no tenía jugadores que quieran la pelota. Y eso se notó, por eso volvía permanentemente. Y por eso, en un segundo tiempo en el que se jugó 45, 46 minutos en campo de Almagro y los últimos 5 o 6 minutos que adicionó el árbitro, lo pudiste meter un poquito. Y era lógico que si vos jugabas tanto en tu campo y volvía tan rápido la pelota, en alguna te iban a invocar. Y lo terminaron invocando Almagro. Bueno, en fin, Emiliano González me parece de lo poco rescatable de la jornada de ayer, a pesar de que tuvo una jugada dudosa en el segundo tiempo donde se le escapó la pelota y a pesar de que con los pies todavía muestra que le falta actividad y que le falta seguir agarrando ritmo desde la pegada misma a la pelota, no solo desde salir jugando abajo, sino desde la pegada misma. Creo que fue un partido bueno bajo los 3 palos y termina siendo lo poco rescatable de Almagro de ayer, un partido de 6 puntos, en una tapada del primer tiempo, en un par de tapadas también en el segundo tiempo, que capaz le terminan dando un poquito más de vida al Almagro hasta la última. Tal es así que si en la última le empataba Orlando, estaríamos hablando de que incluso posiblemente tendrían más valor todavía las atajadas que lo dejaron en partido hasta el último momento Almagro. Así que 6 para González, 4 para García. Fue muy atacado en el primer tiempo, fue muy atacado en el segundo tiempo. Yo creo que la defensa en general, voy a hacer un puntaje global de 4 puntos, aunque me voy a tener en cada detalle puntual. Voy a hacer un puntaje general de la defensa de 4 puntos, que, a ver, no transmite seguridad todavía, que no tuvo el mejor partido, pero hubo partidos en los que marcadamente Almagro perdió por problemas serios defensivos, los 2 goles de Arsenal, los goles contra Tristan Suárez y el penal incluido, el error contra Gimnasia y tiro de salto y los errores defensivos, bueno, y algunos partidos más que seguramente se me estén escapando. Ahora, en la jornada de ayer, sin ser, repito, una defensa segura, sin transmitir del todo seguridad, con errores de por medio, para mí Almagro lo pierde más por
por otros detalles, ¿no? Que por lo defensivo. Por esto de que en la mitad de la cancha capaz el único tipo que tiene despliegue y que aporta en las pelotas divididas es Jerez Silva, el resto son más de juego, pero tampoco se hicieron cargo de la pelota y tampoco fueron punzantes o cambiaron de ritmo de mitad de cancha para adelante. Con que los delanteros tampoco estuvieron finos y no tuvieron mucha participación, tampoco les llegó limpia la pelota, es cierto. Pero digo, dentro del nivel flojo, sí, por momentos de la defensa de Almagro, me parece que la jornada de ayer no lo pierde por la defensa, no lo pierde por un aspecto defensivo del partido. Decía, García lo atacaron mucho en el primer tiempo, en la segunda parte un poco menos, y era siempre por su lado la salida de Almagro que terminaba en un bochazo de él o en un bochazo de Vitale, pero la pelota volvía muy rápido. Vitale y Busto se turnaron para mí para equivocarse, pero yo los banco a los dos. Los banco a los dos por algo que decía, y el partido de ayer generaron más dudas que certeza para mí, y repito, se turnaron para equivocarse. Pero los banco a los dos porque Vitale le tocó entrar en un momento bravo y estuvo en la altura, con errores como en el partido de ayer, pero en cuanto a la actitud para mí no hay mucho reproche. Mismo denominador para Busto, desde actitud no hay reproche. Y sé que hay gente que le ha caído a Busto en redes, y no solo lo banco por bancar a un pibe del club, digo, que sería la fácil para mí, si no, este pibe salió del club y se hace 3 goles en contra por partido, pero lo vamos a marcar porque es del club. No, si no está a la altura o si tiene un mal partido, seguirá. Ayer Busto alternó buenas y malas, por momentos más malas que buenas, y en algunos momentos dio muchas dudas. Pero es un pibe que no le esquivó al momento, que le tocó entrar en un partido, en un momento difícil de campeonato, que se nota que tiene personalidad y que se va a equivocar, obviamente, y que se va a hacer en primera equivocándose. Pero gente, después de ver el arranque de los centrales de Almagro, ¿cómo no lo voy a poner a Busto y que se equivoque Busto en tal caso? ¿Sí? Si ustedes han visto los partidos de otros centrales de Almagro y los errores que cometió Almagro en el fondo. Bueno, hoy por hoy yo no sé, con laburo, con otro técnico, con otra firmeza defensiva, sí, se va a ir modificando, calculo, ese esquema. Pero hoy por hoy no sé si había otra dupla central, digamos, para jugar, que no sea Vitale Busto. En fin, se terminaron alternando entre los dos, entre error y error. No tuvieron la mejor noche, pero yo les banco esto de estar en un momento difícil. Después Pinto 4 puntos, llegó bien al fondo 2 veces en el primer tiempo, no la terminó de la mejor manera, tampoco sufrió tanto los desbordes. A veces daba la sensación de que daba un tiempo más al que desbordaba por derecha para que saque un centro, pero creo que tenía que ver también con que a veces le hacían el 2-1 o si salía a apretar al que iba a tirar el centro, le iba a dar una opción de pase y podía dejar liberada la banda. Así que me parece que Pinto terminó cumpliendo con un puntaje similar al del resto de los compañeros de la defensa, de 4 puntos. 5 para Jerez Silva. Tanto Jerez Silva como Busto no pueden sacar la pelota en la jugada del gol, aunque son dos centros un tanto peligrosos. Pero Jerez Silva es un poco el sinónimo de la actitud de este equipo, del meter, de las divididas, del pelearse con el rival, del querer que las cosas salgan bien. Para mí Jerez Silva de campo es de lo más rescatable de ayer. Rescataba a Emiliano González, bueno, rescato como jugador de campo a Jerez Silva, que termina redondeando un partido de 5 puntos y que se pierde el partido que viene con 5 amarillas. Así que el técnico que agarre va a tener el gran dolor de cabeza de decir, bueno, ¿y qué hago? Tendrá que jugar Vitale de 5 y aprovechará este hueco en el puesto de primer central, el técnico que llegue, para poner un verdadero número 2. No porque Vitale no lo sea, pero sabemos que lo estaba utilizando, entre comillas, improvisado para Pani, porque Vitale vino a ser 5 de este equipo. ¿Será la oportunidad para que vuelva Rimbeliti? ¿Será la oportunidad para que juegue Yegros? Bueno, habrá que ver si con técnico nuevo tienen la posibilidad de mostrarse, de tener un buen primer partido y ganan un poco en confianza. Todo esto porque insisto que se ha perdido la posibilidad de que juegue Jerez Silva la fecha que viene, que llegó a la quinta amarilla. Castro Ponce, partido flojo realmente, de 3 puntos. Creo que le he sacado la ficha hasta que no cambie, ¿no? Castro Ponce en cuanto a regularidad. Creo que le he sacado la ficha y es un jugador que o tiene muy buenos partidos, como el Boys, como un tiempo contra el otro día que Almagro empató frente a Colegiales, como algún rato también puede ser contra Madrid, pero después, si no tiene esos momentos o no se levantó con el pie derecho, es un jugador que no sabe si está en cancha, como pasó ayer. Pasa completamente desapercibido, y si es el 5 de juego, y Almagro no agarró la pelota ayer, y obviamente que es uno de los jugadores a los que más le voy a caer, porque tampoco agarró una pelota dividida cuando venía de atrás, cuando Almagro saltaba líneas y ganaba a los defensores de Atlanta, tampoco agarraba el rebote. Entonces fue un partido lamentablemente intrascendente, esa es la palabra. Malo, bueno, regular, irregular, intrascendente el partido. Mismo denominador, tirando a mano también para Quiroga, el peor partido de Quiroga con la camiseta de Almagro. Le faltaba cambio de ritmo a Almagro, un poco porque no se lo imprimía tampoco de mitad de cancha para adelante Quiroga.
En las divididas perdió casi siempre, no solo a la hora de ir a dividir y ir a disputar la pelota, sino en el cuerpo a cuerpo también. Un partido flojo de Quiroga. 4 para Ángel González, que en el primer tiempo siempre parece ser el único de mitad de cancha para adelante que puede dar un poquito de cambio de ritmo. Después se va quedando físicamente, evidentemente todavía le da para 60, 70 minutos. Yo decía, bueno, que esperaba un poquito bastante para el partido de ayer de los nombres propios importantes, de Cucci, de González, de Jerez Silva, de Vitale, bueno, de Emiliano González mismo, de que sea un partido, si se quiere, hasta consagratorio para ellos, o por lo menos que estén a la altura, y la verdad que en la mayoría de los casos no han estado, principalmente por ese segundo malo, realmente muy malo de Almagro, en el que no agarró la pelota. Así que 4 para Ángel González, que para mí venía en crecimiento en cuanto a nivel. Ayer tuvo un partido flojito. A propósito, partidos flojos, otro denominador común, al igual que Quiroga, para mí Cucci jugó también, sin dudas, el peor partido con la camiseta de Almagro. 3 puntos para Cucci, que ya viene mal hace un tiempo, y que la jornada de ayer ya parece una premonición en el arranque de partido, porque la primera pelota que toca juega para atrás y se la da a un rival, se la da a un hombre de Atlanta que ya había salido a presionar. Inconexo con la pelota, impreciso, se peleó más de lo que jugó. Está en esos detalles que a mí me gustan, no es un detalle que para mí menor, de pelear permanentemente con el árbitro y de estar en cada jugada de protestar, mismo denominador para Vitale, ¿no? Es un tipo que también le va encima al árbitro, que si te tiene que apurar, te apura, que si tiene que protestar hasta la más chiquita te la va a protestar. Pero estamos hablando de que Cucci ya apela a ese recurso y se olvida un poco de lo futbolístico. Desde lo futbolístico, sin duda, ha sido el partido más flojo, y eso que viene cayendo su nivel y que viene de partidos flojos anteriormente. Y 4 para Dornell, que creo que tuvo una dentro del área que no la resolvió de la mejor manera el primer tiempo. El segundo tiempo, al igual que a Cucci y al igual que todo Almagro, no agarró nunca la pelota, le buscaron de arriba, le ganaron, le buscaron de arriba con piedrazos y ahí no es culpa de él. Y es entendible, lo mismo para Cucci, ¿no? A veces lo han buscado con una pelota que le flotaba 2 metros por arriba de la cabeza y ante eso no podés hacer nada. Así que no se las pudo rebuscar tampoco Dornell, como sí se las pudo rebuscar capaz en otros partidos para generarse algo solo. Después los que fueron entrando no cambiaron mucho la ecuación del partido. Me parece que los 2 primeros cambios eran cantados, incluso podrían haber sido un poquito antes, pero hoy por ahí ponerme a analizar si un cambio era antes o no, después del segundo tiempo que tuvo Almagro y después de que el técnico ya no siga en el cargo, me parece medio innecesario, pero tranquilamente en el entretiempo o a los 5 minutos, 10 como mucho del segundo tiempo, estaban para salir Cucci y Quiroga. Los cambios ahí fueron lógicos, el ingreso de Loaiza y de Axel Rodríguez Bendigo. 4 puntos para cada uno, sin poder cambiar mucho. Loaiza se quiso acercar un poco a la pelota con alguna imprecisión. Yo creo que va a tener minutos el partido que viene. No sé si de titular o por lo menos desde el banco, porque bueno, a falta de un volante central como Jerez Silva, seguramente se le abre alguna ventana allí, o para ser titular, o por lo menos para ser muy considerado en un posible segundo tiempo. Eso en cuanto a los 2 primeros ingresos. Axel, creo que la de Orlando, que no puede empujar sobre el final, nace de un cabezazo de Axel Rodríguez, creo. Pero después también no le llegó mucho la pelota como el resto de los delanteros. Y después el resto de jugadores que fueron ingresando no me da la cantidad de minutos para puntuarlo, ¿no? Le terminó jugando 4-2-4, ¿sí? Con creo que Castro Ponce y Loaiza repartiéndose la mitad de la cancha, y después a buscarlo con 2 delanteros por afuera y 2 centrodelanteros y a ver qué pasaba. Es insólita la del final de Orlando. Eso habla también un poco de la falta de minutos que tiene Orlando, y que capaz en otro momento con confianza, como fue en el clásico, lo mete el arquero con pelota y todo. Y ayer se la sacan. ¿Y por qué? Porque le falta minutos, porque le falta por ende confianza. Porque sabés, vos mentalmente cuando entras del banco sabés que capaz tenés, no sé, una, media por partido, no, por los 15, 20 que te toque entrar en el mejor de los casos, y que no la podés desaprovechar, y capaz le quedó esa media, esa jugada chiquita dentro del área chica y no la pudo empujar. Es un jugador que se puede volver importante Orlando si suma más cantidad de minutos, si le dan confianza como la tuvo el año pasado, como la tiene ahora Dornell también, que se va adaptando a poco al 11 y que se está transformando obviamente en un jugador importante. Insisto que el resto que fue entrando no me da la cantidad de minutos para ir puntuándolo. Caso con Egni y alguno más que me haya quedado por allí que no he nombrado, pero que por la cantidad de minutos evidentemente no lo podemos puntuar. En base al técnico y su salida, lógicamente no es una salida más, no se va un técnico más del Magro. Por supuesto que duele, pero duele también por lo que representa Almagro en cuanto a resultados. Digo, si se va un técnico porque le va mal. Y duele duele por partida doble. En este caso, ver a Almagro dónde está en la tabla de posiciones y que el que tenga que salir sea, a mi criterio, el máximo ídolo de la historia de Almagro, pero discutible con otros que tienen otros ídolos con logros importantes en el club. Pero lo que no podemos discutir es que seguramente esté en el top 3 y que se siente en la mesa de los pocos ídolos que puede llegar a tener Almagro en cuanto a logros, en cuanto a partidos importantes y demás. Le tocó calzarse la pilcha de técnico,
el año pasado, a mi criterio, había hecho los méritos para meterse en este 2025 del armado del plantel y ser el técnico definitivo del año. Y la realidad es que arrancó mal parido el año, es en cuanto a resultados y en cuanto a rendimiento, y eso lo terminó de condicionar siempre. Y aquella banca que recibió de alguna manera después del partido contra Madrid, después de la victoria, ¿no? Le dieron un ultimátum para ganar de local ese partido, lo ganó. Evidentemente ese respaldo que tuvo fue muy frágil, y no lo estoy poniendo como un pollito mojado ni como una víctima acá a Sparapany para nada. Por supuesto que si se va hoy por hoy es gran responsable también de irse del cargo de técnico, ¿no? No es digamos, ilógica la decisión tomada por las dos partes. Ahora, si pierde un solo partido después de aquella victoria contra Madrid, 1-0, un partido perdible, más allá, repito, de este paréntesis de la versión fea de Almagro en el segundo tiempo, es porque estaba frágil la cuestión. Y porque también condicionaron el arranque del campeonato malo, los empates con sabor a poco de Alvarado, de Arsenal muy puntualmente y de Colegiales muy puntualmente. Entonces daba la sensación de que, si bien ganó tras ese golazo de Vital y parecía que le podía agarrar un poco la mano, había fragilidad en cuanto a la continuidad del técnico. Fragilidad, yo creo que un poco de todo, un poco por malos rendimientos futbolísticos, un poco por propias incapacidades de él que nosotros fuimos marcando en algunos partidos puntuales, a veces por la elección de un 11, a veces por la realización de cambios, a veces por priorizar a algunos jugadores que vayan al banco y no otros. Mismo, repito, por el funcionamiento del equipo, y fragilidad también, evidentemente, por el acompañamiento y la confianza del día a día. A ver, miren la foto de fines del año pasado, de Jaqué y Sparapany abrazados, y pulgar arriba y todo sonrisa, y hoy les puedo asegurar que la imagen antes del partido, incluso contra Atlanta, ya no era la misma y ya había otro distanciamiento. Y ayer Jaqué, por ejemplo, no estuvo en el estadio, después tampoco estuvo cuando se le comunicó la decisión a Sparapany. A mí me hablaron de un tema personal, así que ante eso yo no me puedo meter, y si evidentemente andaba con un tema personal delicado, hay cuestiones que uno no puede manejar y que a un partido de fútbol, por supuesto, que llega a un segundo plano, pero más allá de la ausencia en sí, digo, me queda la sensación de que tanto el director deportivo, Jaqué, como los dirigentes de fútbol, acaso más precisamente el presidente o algún dirigente de cargo importante, tendrán que dar explicaciones en las semanas entrantes, digo, no solo para explicar la salida de Sparapany, el mal arranque de año, desde lo futbolístico me refiero, sino también para dar explicaciones o argumentos acerca de la contratación de un nuevo técnico. Tema en el que no me quiero meter, primero porque no tengo la información certera de nombres. Por ahora olvídense de nombres rutilantes de la categoría, esa es la información que manejo hasta esta altura. Y otra cosa también por una cuestión de que es tan pronto todo, de que este video generalmente lo quería destinar más bien para el análisis y los puntajes y la salida de Sparapany. Sí, puedo decirles que el técnico, la idea principal es que dirija ya el próximo partido frente a Racing de Córdoba, en lo que va a ser un duelo de equipos que, más allá de necesidades que tienen, estarían estrenando director técnico, porque también Racing de Córdoba ha cambiado de entrenador. Es un poco el resumen que quería hacer y acá cierro con una conclusión final. Yo creo que en cuanto a tiempo se refiere, no está mal que Sparapany haya llegado a la 10ª fecha. No está mal que él no haya dado un paso al costado porque creía que lo podía revertir y porque creía en su plantel. Y no está mal que los dirigentes, con un ultimátum de por medio, que fue aquella fecha 4 o 5 antes de jugar contra Madrid, hayan, determinado que el ciclo también, más allá de que de común acuerdo se dice que ha terminado todo, hayan determinado también desde su postura que la continuidad de Sparapany sea hasta la fecha 10. Porque yo soy partidario de que tenés que tener un par de meses en el lomo, entre 8 y 10 partidos. Fíjense, Paparato del año pasado, ¿no? Se fue a la fecha 10. A mi criterio, capaz se podría haber ido 1 o 2 fechas antes. Lo mismo ahora, podemos hablar, Sparapany se podría haber ido hace 2 fechas, se podría haber ido después del empate de Colegiales hace una fecha, se podría haber ido, puede decir alguno, en la derrota misma en Mendoza y no había que esperar ante Madrid. Bueno, son, conjeturas que se sacan. Yo no tengo tanto que machacar en cuanto a lo temporal de la decisión. Es fecha 10, es un torneo de 40 fechas, y yo no creo que haya, entre comillas, gran tiempo perdido. Ahora, sí, evidentemente, queda expuesto con una decisión después de perder 1-0, un partido perdible contra el puntero, más allá de lo que anticipaba antes, os decía antes, que es la imagen fea del segundo tiempo, es que evidentemente quedó todo muy frágil. Y fue, evidentemente, ir estirando algo que capaz no va para más, porque, a ver, ¿qué hay que esperar?
después de ese ultimátum del postpartido frente a Maipú en Mendoza. Perder un partido más adelante y para que se termine el ciclo del técnico, bueno, obviamente condicionado también por el arranque del campeonato, obviamente condicionado por esos empates en los que Almagro dejó puntos con sabor a poco, pero el partido ayer era perdible, a eso voy, ¿sí? No es un partido, más allá de la imagen fea del segundo tiempo, no es un partido sacatécnico como le pasó a Paparato, que igual ya venía también en la cuerda floja, se termina yendo en la misma cancha, la misma fecha, 10, contra Atlanta, pero se come 3 pepas y la saca barata. Evidentemente quedó algo frágil ahí, un poco por responsabilidades repartidas. Del técnico, director deportivo, dirigentes responsables del fútbol y jugadores también que ejecutan adentro de la cancha. Tendremos tiempo en estos días y no tanto también en esta semana para meternos con novedades respecto a quién puede llegar a ser el nuevo técnico de Almagro. Entiendo que lo quieren cerrar en las próximas horas para que dirija el sábado. Y para meternos en la previa de lo que va a ser el partido de la semana que viene, el fin de semana que viene, sábado, frente a Racing de Córdoba en condición de local. Perdió Almagro, se quedó sin entrenador, está muy cerca de los puestos de abajo, así que quien llegue tendrá que ser el técnico que pueda encauzar un poquitito el rumbo de este barco que ha arrancado torcido. Eso sí, no se puede errar en la decisión. Es una decisión muy importante porque ahí sí va a derivar, creo yo, el destino en el campeonato. Si va a ser un técnico que pueda enderezar esto y que pueda hacerlo competir al Almagro, o si va a ser un técnico que no lo pueda sacar adelante y el Almagro esté deambulando allí, puesto 13, 14, 15, coqueteando con los puestos de abajo, y sea lamentablemente un año desde lo futbolístico muy bajo. Hay material, paréntesis, de mitad de cancha para adelante para poder revertir esto, y hay un mercado de pases de mitad de año donde hay que traer 2 centrales y un número 5 mínimo como para acomodarte después de mitad de cancha para atrás y hacer una buena segunda ronda y competir. Almagro tiene con qué competir. Almagro ha competido incluso con las falencias y todo de este arranque malo de campeonato. No hay equipos que lo hayan pasado por encima a pesar de malos momentos de Almagro en partidos. Si ajusta determinadas cuestiones en el equipo, si el técnico que llega da en la tecla y si se hace un buen mercado de pases de mitad de año, no tengo dudas. Y por el nivel bajo mismo de la categoría, más allá del potencial que podemos sacar del Almagro, por nivel bajo mismo de la categoría, Almagro está para competir. Así que habrá que dar en la tecla en la decisión de quién será el nuevo entrenador. Abrazo enorme en el video de la previa. Tal vez con entrenador nuevo nos meteremos con eso y hablaremos de todos los detalles en un par de días nomás del partido contra Almagro en el 3 de febrero frente a Racing de Córdoba. Abrazo enorme.